Volver a charlar contigo, Braulio, y preguntarte, consultarte un poco. Hablamos la semana pasada, vino Felipe Bota Hijo, estuvo acá presente, después también charlamos con Cecilia Fernández, y preguntarte a vos también, desde tu postura como afiliado radical, ¿cuál es y cómo ves la situación del país de cara al balotaje y como ciudadano villamariense y ex candidato? Bueno, la situación del país, evidentemente, para muestra sobre un botón, yo la veo muy mal. Es la primera vez en la historia que un trabajador que cobra un asalariado en blanco es pobre. Los niveles de seguridad o de inseguridad han llegado a índices lamentables, alarmantes. La gente se encuentra en un permanente agobio, una desesperanza, una falta de imprevisibilidad, y que todos vemos o sentimos que lo que viene es peor. Entonces, yo no veo al partido político al que pertenezco, a la Unión Cívica Radical, a la altura de las circunstancias, y mucho menos a sus dirigentes nacionales, que en realidad son los principales responsables de tener una guía, de tener un norte al cual podamos seguir la mayoría o los miles y cientos de miles de afiliados y simpatizantes que tiene la Unión Cívica Radical a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿Hacia dónde crees que están mirando? El ombligo. El ombligo. Hay 4, 5, 10 dirigentes que están pensando solamente en su futuro, solamente en su posicionamiento, y no hay un proyecto político, no hay un proyecto de país que encarne la Unión Cívica Radical y que de alguna manera vuelva a enamorar a los argentinos. Todo lo contrario. Yo noto que hay una anarquía en el partido, donde muy pocos deciden y donde nos tienen a cientos de miles en una incógnita o cuáles son los caminos a seguir. Entonces cada uno da a conocer su pensamiento, pero así no funciona un partido político. Bien, y pensando un poco en esta situación de lo que pasa a nivel nacional, de que se muestran neutrales, por lo menos así lo han hecho en un comunicado, ¿cómo lo ves a eso? Y si te gustaría jugarte por un voto, ¿qué pensás? No, evidentemente yo rubriqué un documento en el que digo que justamente la neutralidad en política no existe, y que además trae sus consecuencias. Hoy nadie cree que ser neutro no trae sus consecuencias. Hoy ser neutro es votar por masa. Es así de simple. No, esto lo sabe el militante más novato o el que recién empieza a militar. En política no hay neutralidad. O se está de un lado o se está del otro. No se puede ser tibio. Y mucho menos en estas circunstancias de tanta desesperanza y de tanto agobio por el que viven los ciudadanos argentinos. ¿Y por qué no dicen entonces que van a apoyar a Massa directamente, crees? Porque no se animaron. Pero lo van a hacer. Lo van a hacer por ganas o por omisión o por estrategia, pero es así. Cuando se llega a un balotaje hay que elegir de un lado o del otro. Se elige a Massa o se elige a Milei. No se puede decir que se va a ser neutro cuando la realidad indica todo lo contrario. ¿Y por qué decides apoyar a Milei si es así, digamos? Bueno, yo no digo a quién tienen que apoyar los dirigentes, ni digo, y mucho menos me atrevería a decir por quién tiene que votar la gente. La gente es dueña de su propio voto. Yo como dirigente doy mi punto de vista y considero que si hemos estado luchando contra el kirchnerismo durante tantos años y hoy hay un balotaje
que ha quedado el candidato kirchnerista y ha quedado Milei, hay que optar por uno. Y todo el mundo está en su derecho de elegir a alguien. Lo que no está en su derecho los dirigentes, porque son los que dirigen, es decir, que son neutros cuando en realidad no lo son, o cuando esa neutralidad trae consecuencias y no va a ser otra cosa que facilitarle la victoria al candidato kirchnerista. Por eso lo digo. Braulio, ¿cómo estás? Gaby Ventura te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Braulio, particularmente, bueno, has sido intendente en Villanueva y por la UCR y has sido candidato acá, si bien no por ese espacio político, porque institucionalmente estaban Juntos por el Cambio aquí, como un dirigente así, recuerdo cuando lo hemos charlado en la campaña, como un hombre del radicalismo de mucho tiempo y de familia del radicalismo de mucho tiempo. ¿No sentís algún tipo de contradicción o al menos alguna afectación por los dichos propios de Javier Milei hacia la UCR, hacia figuras como Alfonsín y demás? Sí, claro que sí. Y en el documento que acabo de mencionar, que rubriqué, lo aclaro y lo digo, que por supuesto que no nos gusta que nos insulten a nuestros próceres, que hay cuestiones, dudas que tenemos con Milei, yo en lo personal lo tengo, puede haber algún miedo, pero me parece que hay cosas más importantes. Hoy considero que esta elección es la más importante del regreso de la democracia, lo digo humildemente a esto, y que el resultado de esta elección va a fijar el destino de los argentinos por los próximos 50 años. Entonces, el que yo te dije, el que vos me dijiste, me parece que es quedarnos en la chiquita. Me parece que hay que profundizar más y ver las políticas que se pueden llevar adelante de un lado o que se pueden seguir llevando adelante del otro lado. Y hay que elegir. Quieren decir por ahí el menos malo, puede ser el menos malo, pero hay que elegir. No hay que dejar que otros escriben la historia. Y esto lo recalco, yo hablo de los dirigentes, no estoy hablando hacia la gente para que la gente vote por uno o por lo otro, lo digo por los dirigentes. No se dice todo lo que tienen que decir, no se dicen todo lo que saben, y mucho menos lo manifiestan. Sería más saludable que dijeran por quién quieren votar, que quieren votar por Massa, entonces uno sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, pero no quedarse ahí parado al medio, porque después de 40 años de democracia, todos hemos aprendido un poquito, y ya hay pocos que están durmiendo la siesta y no se dan cuenta de las cosas. ¿Cómo ves el rol de la UCR dentro de Juntos por el Cambio en lo que han sido todos estos años y que, a comienzos en realidad la semana pasada, pareció resquebrajarse? Bueno, yo creo que, yo lo manifesté durante la campaña electoral, que Juntos por el Cambio tenía fecha de vencimiento en octubre, cuando fueron la primera vuelta. Y es así pero no es porque lo diga yo, que quizás es intrascendente, sino porque ya no eran más juntos, porque lo habían demostrado en una interna feroz, con dos posicionamientos totalmente distintos, con dos proyectos de país totalmente distintos, y que tampoco era el cambio, porque la gente no lo vio como el cambio, porque realmente eran tan disímiles esos proyectos que la gente se confundió, y el cambio lo vio por el lado de Milei. Entonces la gente ya le había dado de alguna manera fecha de vencimiento a Juntos por el Cambio, y hoy, donde encumbrados dirigentes van hacia un lado, la gente del PRO va hacia otro lado, los dirigentes radicales van hacia un lado, pero yo siento que los afiliados piensan otra cosa y van hacia otro lado. Tampoco puedo hablar por todos los afiliados, por lo menos con los que uno habla, ¿no?
Entonces hay unas cuestiones naturales. Siempre las alianzas deben tener, tienen una significación que nacen desde abajo hacia arriba. Y esta es una alianza que comenzó así, comenzó a juntar a la gente que pensaba más o menos los mismos, a las clases medias, a las clases trabajadoras, y se convirtió en una alianza de dirigentes. Y cuando eso ocurre, tiene fecha de vencimiento. Yo se la había puesto el día de las PASO, después podemos discutir si fue antes o será de acá 30 días, pero por lo menos eso es lo que yo veo. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es el rol de la UCR hacia adelante? ¿Qué crees que tiene que hacer la UCR como partido hacia adelante con esta diferencia marcada que tenés con las dirigencias nacionales? Sí, va a haber una reconfiguración, sin ningún lugar a duda va a haber una reconfiguración. La Unión Cívica Radical se ha convertido en un partido viejo, vetusto, oxidado, lento. Bueno, hay que modernizarlo, hay que actualizarlo, hay que volver a enamorar al electorado, pero eso se hace con trabajo, se hace volver a tener vida interna al partido. La Unión Cívica Radical los últimos años fue un furgón de cola del PRO, y ha sido así. Braulio, sí, perdón, digo, pero por ahí quiero tratar de entenderlo y escuchándolo, pensando, digo, en acuerdo de dirigencias, pienso en el acuerdo entre Milei, Macri y Burrich en ese sentido. También pienso en los dichos y en los ataques del propio Milei contra el radicalismo, como bien te lo preguntaba Gaby hace un ratito nada más. También el nivel de negacionismo de Milei, de su vicepresidenta, hace unos días nada más, y atacando mucho al padre de la democracia, como lo fue Raúl Alfonsín. Y me llama la atención, digo, escucharte y dando tu postura hacia Milei, y no por ahí pensar en un acuerdo más nacional como ya hubo en otras oportunidades, y no digo pensar en discursos tan antidemocráticos como suenan algunos. A ver, yo de ninguna manera acepto las ofensas contra Alfonsín, lo he manifestado en el documento. Sí. Hay cosas que no acuerdo con Milei, la verdad, no las acuerdo, no pienso lo mismo. Hay otras que sí. Pero hay que optar. Yo no comparto absolutamente nada con Massa, con su proceder. Bien. Y uno está por verse y el otro ya lo hemos visto. Yo no voy por apoyar a Milei en esta elección, no voy a dejar de ser radical ni seguir peleando por los principios del radicalismo. Yo vengo de una familia de cuna radical, no, a mí no me cambia esto, pero tampoco una diferencia que podamos tener me va a hacer ver todo de color oscuro. En cuanto al discurso de unidad nacional, sí. Yo lo comparto, absolutamente lo comparto. Bien. pero lo comparto con una amplitud diferente, no con una actitud de dividir a la oposición y en este caso de dividir al radicalismo. Pido disculpas si no pensamos lo mismo. No, por favor. Pero tengo que ser sincero y tengo que dar mi punto de vista. Sí, está clarísimo. Y por eso quería consultártelo, ¿no? La diferencia sobre todo que tenía con el radicalismo y la postura que había tenido marcada Milei, y por eso me llamaba poderosamente la atención. Además ya estabas en desacuerdo en un momento con Juntos por el Cambio y ahora esta postura, pero es sumamente aceptable y valedera desde ya, Braulio. Bueno, Massa quería meter preso a los ñoquis de la Campo, sí, claro. y ahora es el candidato de Cristina, pero sí, a ver, yo creo que el país estamos al borde del abismo. Es tan grave la situación que me parece que quedarnos discutiendo estas cosas que nada, pero absolutamente nada tiene que ver con el relé de la gente,
Esto es una cuestión de dirigentes, de los dimes y diretes. Eso hay que arreglarlo en otro ámbito, ya vendrá el tiempo, pero en 3 semanas estamos votando para el próximo presidente. Y me parece que hay que buscar las cosas más de fondo. Yo me quedo con las cosas más de fondo y dejo los fuegos artificiales para ir arreglándolos en otra oportunidad. Bien, clarísimo. Braulio, siempre es un gusto charlar con usted. Le mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto, como siempre. Bueno, no, gracias por siempre el debate es productivo y sirve para también escuchar otras miradas, ¿no? Sí, y fortalecer la democracia, claro. Pero por supuesto, claro que sí. Y gracias por dejarme expresar. No, por favor, abrazo grande, Braulio, que esté bien. No, gracias a usted. Chao, hasta luego. Ahí estaba Braulio Zanotti charlando con Volver a Casa sobre su postura. Es, importante también escuchar otras voces dentro del radicalismo local en esta oportunidad, tomando una postura. Sí, y también me parece interesante el desarrollo de lo que fueron sus respuestas, un poco enojado con la dirigencia radical nacional por cómo actúan Juntos por el Cambio, como por ir siempre atrás del PRO, pero también marcando que en el presente él elige estar en ese lugar, donde están los máximos dirigentes del PRO ahora. Eso es también claro, una situación que se está dando y que después se terminaba de completar en su explicación con lo que le consultabas hacia el final. Son, las opiniones que están surgiendo. Hoy veía, y ya hablando, y no tiene que ver con el radicalismo, que Adriana Nazario, quien fue la última compañera en vía de José Manuel de la Sota, diputada por esta provincia, hizo un hilo de tuit muy interesante llamando al acompañamiento por parte de los cordobeses a Sergio Massa. Sumándose a Natalia de la Sota. Sumándose a Natalia de la Sota, sumándose a algunos intendentes del peronismo cordobés que están empezando a expresarse y que están pidiendo quizás algún tipo de expresión de algunos otros dirigentes. Bueno, también lo hizo hacia adelante. Natalia Braglia a nivel local. Ya había dado algunos guiños, también sobre todo después de la visita de Victoria Tolosa Paz. Pero él la acompañaba a Juan Schiaretti. Lo acompañaba Juan Schiaretti. Afuera del balotaje, ahora ya también da su apoyo a Sergio Massa. Sí, y traía lo de Nazario particularmente, porque es alguien que ha sido diputada por esta provincia, que por ahí también es importante, ¿no? Que se expresen quienes han tenido cargos institucionales o que han estado en el centro de la escena política durante este año y poder escucharlos. Sabemos lo que se discute en el próximo balotaje y hay posturas que por ahí en otro momento quizás están más cercanas y ahora están bastante distanciadas. Exactamente. Un poquito de rosca en Volver a Casa para... ¿Viste cómo es? Nos encanta ya venimos con arte, política. Y ahora venimos con cultura, con arte. Sí, en un ratito.